Con enorme placer les damos la bienvenida a otro año de Hablo Solo, este podcast de charlas, entrevistas, diálogos, conversaciones con nueva cortina. Por supuesto agradezco a mi amigo personal en enorme Franco Cítera, @FrancoCítera en Instagram, Franco Cítera en Spotify. Pueden disfrutar de su música, un artista excepcional que supo estar acá al principio de este proyecto. En esta oportunidad debutamos con el enorme Néstor Bucini, actor uruguayo de gran trayectoria teatral, televisiva, cinematográfica. Y esta charla es un poco de eso, de qué es ser actor, de sus proyectos, de sus intereses, de la industria del cine en sí misma. Espero la disfruten tanto como yo. Y sin más, les damos este debut, estreno, para charlar con un enorme actor sobre toda su trayectoria, su presencia en grandes productoras, en producciones locales, en teatro y muchísimo más. Néstor, veníamos hablando ahora, antes de arrancar, de esta obra que estás haciendo con Flaco Smoris, ¿no? Con el Flaco Smoris y con Jorge Temponi. Ahí está. Es una obra escrita por el propio Smoris y por Federico Silva, que yo no lo conocía. Federico, él había escrito para La Mojigata y para el colectivo artístico que se llama Pocas Nueces, que estaban en programas de TV Ciudad, se los veía, son tipos muy, muy geniales. Y bueno, estamos haciendo esta obra que estrenamos el año pasado en La Ferreira, y ahora estamos todos los fines de semana de febrero en La Citarrosa. Y hoy que es lunes, mi cuerpo lo siente, de las 3 funciones. Tu cuerpo lo sabe. Me duelen algunas partes que nunca me habían dolido, que son de la parte de arriba de los talones. Hoy cuando me quise, en un momento me levanté, estuve sentado un rato, cuando me levanté era como si tuviera 2 gigantes agarrándome de los talones para abajo, como diciendo, no, quédate quietito. Pero bueno, es una obra que nos traslada hacia un lugar que la verdad que es mágico para nosotros. Y bueno, nunca podés saber la experiencia que viven todos los que van a la obra, pero lo que recibimos también está buenísimo. Es como un mundo de fantasía ahí, es en tono de comedia. Siempre es difícil definir en el cine o en cualquier ámbito las categorías de las cosas, pero se podría decir, creo que todo es comedia dramática, porque se está usando mucho ese género. Claro, a mí me encanta. Pero es que en realidad no creo que exista una comedia que no sea dramática, porque los personajes, para que la comedia se dé, tienen que estar un poco afuera de la comedia. Totalmente. O sea, tienen que no enterarse y vivir sus dramas o sus peripecias, en este caso su aventura. Son 3 tipos que están construyendo en un lugar bastante indefinido, que no se sabe si pueden salir o no, si están encerrados, si están obligados, si lo que los obliga es su ambición o su deseo de pertenecer a un lugar. Pero en definitiva están ahí construyendo un carro alegórico, son 3 personajes con perfiles bien diferentes. Tiene una relación con el carnaval desde ese punto de vista, pero no dejan de ser una comedia de 3 tipos que están encerrados en un lugar sobreviviendo. Claro, Heredia. Che, pero está bueno lo que vos decís. Yo creo que la comedia lo que tiene, la comedia dramática, capaz que el énfasis está más en el drama, en la confrontación, puede ser por eso, el deterioro de la relación. Claro, en este caso no es que hace énfasis en eso, porque también se podría decir que es una comedia negra, porque no es autocomplaciente con sus protagonistas. Claro, es fuerte. Claro, no fuerte porque vayas a ver algo que te vaya a impresionar, sino en el sentido de que no es complaciente con su soledad. O sea, claro, se los muestra en su fracaso, bueno, o por lo menos no sabemos si fracasan, pero por lo menos en su incapacidad de terminar de resolver las cosas, que en definitiva podríamos decir que son perdedores, pero yo después de un tiempo, a veces cuando haces las obras, cuando haces alguna nota alguna nota sobre la obra que te obligas un poco como a repensar, te sentís tentado de decir que son 3 perdedores, pero no me queda tan claro, porque en definitiva, cuando vos tenés un gran objetivo y lo lográs, ¿qué pasa después? ¿Qué haces después? Claro. Y sin ponernos nada filosóficos, ¿no? Es un bueno. tema de tener algo para hacer. Sí. Simplemente. Ahora nos pasó con el tema del encierro. El encierro, la jubilación, ¿cuántas comedias Bueno, hay mi viejo se jubiló y esa pregunta pasó a ser la pregunta más importante de su vida. Todos los días, ¿qué hago hoy? Claro. Entonces, a veces decís, bueno, sos un perdedor porque no lográs concretar todo lo que te propones, y más o menos, porque en definitiva, si no tenés algo que lograr, ¿qué empezás a hacer? Muy Tavares todo, el camino y la recompensa. Mirá, pero sí. Mirá, lo que
La verdad que lo que tampoco, en la obra, por lo menos no es la intención para nada, ni es la forma en la que se comunica al protagonista. No intentamos remarcar lo filosófico para nada. O sea, simplemente es no eludir ese, digamos, desde los personajes, no eludir ni el fracaso, ni las limitaciones. Comedia humana, capaz que es la forma. Ponele. Vos sabés que yo he leído un poco, me encanta el género comedia dramática, he visto, viste... vamos a llegar a Lelí, obviamente, que es una comedia humana en el objetivo del deterioro. Total. Exponer la miseria, que es parte del ser humano, por eso humaniza, ¿viste? Capaz que lo que son las comedias de acción, las comedias negras, tienen otro eje. La comedia de acción, así del cine gringo, ponele, capaz que está más... Sí, por eso es difícil, a mí me resulta difícil en este caso esta obra, y en general a veces es difícil definir concretamente. Lo que sí es que lo que tienen en común este tipo de comedias es que tienen un ritmo y una forma de decir que no son 100% naturalistas. Sí, los personajes tienen que ser creíbles, sin duda. Verosímiles, ¿no? Verosímiles, porque si no, no genera empatía. A mí me pasa como público, que la mayoría del tiempo soy público. Si yo veo algo y no me creo los personajes, es difícil, que ya me perdí en la historia. No entras, claro. Pero es verdad que la comedia, y en este caso en el teatro, que no tenés el ojo de la cámara cerca, que permite ver tu pequeño gesto, o el teatro te exige un ritmo y una vivacidad en escena, por lo menos para esta obra que estamos haciendo nosotros, que exige no correrse del naturalismo, pero sí entender que estos personajes tienen una vivacidad, tienen una energía que está colocada, es difícil de definir, pero que no es una energía rutinaria en lo cotidiano, que es una energía, o sea, que están como colocados en un lugar especial. A veces eso es lo más difícil de encontrar, y andás a ver si lo encontrás. Cuando lo encontrás, cuando encontrás ese ritmo, es el lugar como actor más lindo para contar. Totalmente. Porque te permite la libertad de pasar por todos los rangos, por todas las emociones que se te ocurran. Porque en definitiva, definitiva, que no es ir en contra para nada, porque un drama puro no te permite eso. La comedia te permite explorar todos los rangos de las emociones, que en definitiva es más parecido a la vida real. Porque la vida real, alegría, ¿no? La vida real siempre, o sea, no hay forma de que no pases por todas esas emociones. Claro. Aunque no las reconozcas, ponele que no las registres, que tengas una tendencia a vivir más emociones que otras, pero que las pasás. Las transitas. Después, a veces en diferido, ¿viste? Estaba deprimido en ese momento. Claro, después cómo las registres, por algo somos es otro tema. Somos todos diferentes. No, y por algo está bueno, no sé, ver una película incluso en distintos tiempos. Una película está buena. La veo dentro de 10 años. Te puede cambiar la perspectiva totalmente. Total. Lo que vos recibas. Porque vos estás emitiendo otra cosa, ¿viste? Total. Te llevo a otro lado, porque te escucho hablar de teatro y quiero ver qué contestás. La pregunta cine o teatro es una boludez, pero sí, audiovisual o teatro, ¿tenés una preferencia? Mirá, de ese palo de actor? A nivel... en realidad no es una preferencia, es como me ha pasado en mi vida como actor, que seguramente no es algo ni exclusivo ni muy particular, es un poco también la realidad marcó que el audiovisual es mucho más fuerte que el teatro para mí. Totalmente, claro. Pero por una cuestión de hecho. De resonancia. No, y por una cuestión de cantidad de trabajo. Mi relación con el teatro tiene mucho que ver un poco con la historia de por qué yo soy actor, que es mis inicios desde muy joven en la BCG, claro. desde los 16 años, de una manera voluntaria el Flaco, Smoris y todo ese conjunto artístico de la BCG por el cual pasaron artistas buenísimos, desde músicos, fue artistas como plásticos. Una escuela, ¿no? Medio... Claro, y los que, por lo menos en mi caso, y sé de algunos otros, que éramos muy jóvenes, fue nuestra escuela. Y a su vez también conté después con el tiempo, de que el Flaco, en otros proyectos, me tuvo en cuenta muchas veces, por ejemplo, para hacer personajes en radio, después para hacer un personaje en un programa de televisión, Malo Pero Nuestro, en TV Ciudad. Y la BCG siempre tuvo una relación con el audiovisual un poco cercana. Te había hecho La BCG no engorda antes que yo no entrara, que es un video que hizo Sema en el año 89, que para su época era un video súper adelantado. Y eso generó que otra gente que me veía en esos ámbitos del audiovisual, amigos en común, Pablo Stoll, Gonzalo Yeravide, Marcos Morón, gente con la que jugamos al fútbol 5, Pablo Stoll y Revela, fueron un poco los que dijeron, bueno, me parece que este pibe lo podemos arrimar para alguna de las cosas que estamos haciendo nosotros. Y hubo algunos intentos que yo no pude, participaciones mínimas, por ejemplo, en Whisky que iba a tener,
que eran de un día de rodaje, pero yo tenía función en la Citarrosa con la BCG, y eso me llevó al mundo audiovisual. Y el teatro, para mí, siempre estuvo vinculado a la BCG. Primero, después de dejar de salir en carnaval, estuvo vinculado a las obras que hizo la BCG más en formato murga, que fueron los primeros años. Pero está bueno, montás lo que es carnaval y teatro sí, eso naturalmente, la BCG... La puesta en escena similar, digamos, tuya, como claro, como actor o no, como porque en murguista. realidad la BCG, obviamente, era una murga que participaba en carnaval, pero tenía, que era una de las cosas además que se les criticaba, en definitiva, que era vista como un poco outsider afuera del sistema, era que era un conjunto muy vinculado al teatro. Claro. Pero por una cuestión lógica es que el Flaco era un tipo de teatro que, por sus vivencias con el carnaval muy cercanas desde niño, y porque le parecía que era un lenguaje súper interesante, los tablados, los personajes que surgían desde el carnaval, de la murga, desde una visión muy particular. Entonces, mi relación a la teatral, o sea, mi formación, si bien era dentro de un grupo que salía en carnaval, era más teatral que carnavalera, digamos. Claro, es que bueno, de la BCG está eso de no sé si la palabra es reaccionario, pero sí fue un quiebre. Yo no sé Como un carajo mucho, de carnaval, no, pero sí, es un quiebre a la pero dinámica. mirá, claramente no es el único quiebre, ni antes ni después. De hecho, la BCG, el Flaco mismo te lo reconoce, que él tomó muchas cosas del carnaval que veía de chico. O sea, mucha gente decía, la BCG rompió, fue los primeros que bajaban del escenario. Y sí, de un tiempo a esta parte, probablemente sí, en su momento, pero no eran. El Flaco eso lo vio de chico en otros conjuntos de muchos años para atrás. O sea, por eso te digo, el contacto con el teatro siempre estuvo. Después la BCG, que dejó de salir en carnaval, fue un poco abandonando sus espectáculos de formato más murga, a empezar a hacer espectáculos más teatrales, musicales, que la música era muy importante, pero ya más teatrales, La Divina Comedia Humana, Polvo de Estrellas, que ya eran más obras de teatro. Pero a lo que voy, que mi vínculo con el teatro siempre estuvo relacionado con ese palo, digamos, con el palo de la BCG o de las obras que me nos proponía el Flaco Morris. Si bien hice alguna otra cosa y he tenido algunas propuestas, lo que me ha pasado es que después del 2004, que empiezo a trabajar en audiovisual, compartía mi actividad o sea, mi tiempo de teatro lo hacía con la BCG, que fue hasta el 2013, que hicimos la última obra, antes de esta que estamos haciendo con Smoris y Temponi. Y después lo que me pasó es que, claro, cuando vos haces audiovisual es un tema uno va marcando prioridades, y se dio que tuve trabajos relativamente seguidos en el tiempo y te lleva a tomar opciones. A veces No, y además en tanques metiste Netflix, que es algo que en Uruguay lo veíamos allá, y sí, entrar a Netflix por pero un claro, ejemplo. antes que eso, ya te pasa que si empezás a tener una presencia bastante seguida en películas, en series, el teatro tiene una cuestión hermosa, que es un diálogo directo con el público, pero a su vez tiene una responsabilidad de manejar tiempos que vos tenés que comprometerte, y después que te comprometés, vos no podés decir que no. Claro. Entonces, que son tiempos de ensayo y los tiempos de función. Entonces, para decir que sí, realmente es una opción que vos decís, bueno, si yo digo que sí, por todo este tiempo, yo tengo que decir que no a lo que me llegue del otro lado. Fue una decisión que, obviamente, cuando el Flaco me llamó para esta obra, no dudé un segundo. Pero no dudé porque sabía, primero porque porque es una obra del Flaco, sabía que me iba a interesar, el texto era divino, trabajar con él, con Temponi. Y a su vez, la verdad que fue una obra que nos rescató a este grupo junto con Federico, que ensayamos los 4 con tapabocas durante 8 meses, en una época que no hacíamos otra cosa que no fuera esa, con cuarentenas, y el ensayo de la obra se transformó un poco como un símil de la obra en sí, que es esa cosa de querer concretar Claro. pasó a ser una aventura parecida a la realidad. A la realidad. Y la verdad que bueno, y que fue muy difícil a su vez manejar, o sea, ensayamos sin saber cuándo lo íbamos a poder hacer. Lo estábamos ensayando cuando los datos estaban cerrados. Parate, eso me hace acordar algo, volviendo a lo que fue El Reino Netflix. Vos haces un papel de policía ahí, como Sí, que sí. Nancy Duplá es la fiscal. Está muy interesante la serie, la recomiendo. Digo, creo que tuvo bastante repercusión. Y está Alfonso Tort también. Sí, Alfonso tiene un que es personaje uruguayo. que de hecho
el personaje de él se va a mantener en la segunda temporada. Claro, sí, sí. Bueno, Alfonso está como ligado a lo que es la La familia, familia, exacto. principal y demás. Pero si mal no recuerdo, te agarra ahí en tema pandemia. No, era un proyecto que estaba buenísimo, pero que a mí me implicaba no más de 10 días de rodaje. De hecho, yo no me iba a quedar a vivir allá, iba y venía. Había tenido que ir en enero, estamos hablando de enero del... 2020 será. Enero del 20. Ahí está. Exacto. Estaba recién en Wuhan. Ahí. Claro, y tuve que ir en enero para hacer un tema de papeles, me quedé 15 días. Ya había empezado a filmar 3 días, me quedaban de ahí a mayo. Yo iba y venía y filmaba mis días de rodaje, venía acá, hacía una película y seguía ensayando la obra que íbamos a estrenar por abril, creo, ya ni me acuerdo. Y cuando empezó lo de la pandemia significó que yo la película no la pude hacer, la obra obviamente seguimos ensayando cuando pudimos. Y lo de Netflix tuve que volver a Argentina, pero para filmar esos 5 días que me quedaban, o 6, no me acuerdo, tuve que estar 1 mes y medio, porque... Cuarentenas. 16 días de cuarentena en Argentina, después como 15, 20 días para filmar los 6 días que me quedaban allá, y después volví acá y tuve que estar otra semana de cuarentena porque me pagué un test privado para poder volver a ensayar. Claro, así de compromiso te genera el teatro también volviendo, ¿no? Claro, no, y después lo que pasó que en el teatro se fue suspendiendo, no se podía hacer, se suponía que lo hacíamos en marzo, ya del 21, o sea, ya había pasado mucho tiempo, y bueno, finalmente... La pudimos hacer en la BA Ferreira y ahora, bueno, estamos todo febrero a la cita rosa. Che, volviendo al humor y a Uruguay, viste que, no sé, yendo a whisky, por así decirlo, digo a nivel audiovisual lo que es, sí. Viste que hay representaciones del humor nuestro y... Me atrevo a decir que Alelí es una de ellas, que yo no sé si se había hecho a ese nivel, capaz que ahí no conozco, porque capaz que no sé, lo que fue 25 watts, que para una generación eso fue algo muy grosso. Para mí fue te voy a decir, más allá de que estaba el Eche, Gonzalo Yeravide, que actuaba, sí, claro. que yo ya tenía una relación de amistad con él, con Pablo no, lo conocía, pero no tenía relación de amistad. El día que la vi en 18 de julio, en Cinemateca 18, para mí fue que yo todavía no tenía la expectativa de actuar en cine. Cuando vi esa película dije, bueno, se puede hacer una película acá, que a mí me guste. Eso decís, bueno. Tenemos herramientas. Claro, fue la primera sensación que tuve de decir, bueno, entonces capaz que algún día puedo actuar en una película. No, y a Lelí volviendo, que para mí es un hitazo, porque sacando, a ver, lo que tú decías hoy de empatizar con los personajes, ¿no? Alelí, para el que no la vio, es el drama clase mediero más... Sí, clásico. Más clásico que hay. Total. Que se va construyendo solo de una forma tan natural, porque es una escena que cualquiera que está viendo puede tener un tío, un primo, sobrino que le sucedió algo similar a un amigo, si no es que le sucedió a uno. Sí. Y digamos que los personajes hasta son una cosa tan lógica y tan, ¿viste? Y tiene escenas de humor. A ver, en tu caso, ponele, me hizo acordar, mirá, hace poco leí el término humor de dude en inglés, que es algo así como lo que era, ¿viste? Lebowski, el gran Lebowski. Sí, claro. Jeff Bridges. Sí, monstruo. Adoro a ese actor. Tenés muchísimo de él. Bueno, es uno de mis actores preferidos. La cara de culo, digamos, de que la situación es irremable, ¿viste? Es como que te supera y en el caso tuyo creo que eras como el hermano mayor. Sí, claro. Y además... No, en realidad no. Pero el que se Mirela, sí, era como el que le quedaba legado esa cuestión media patriarcal. Exacto. O él sentía que era así, que tenía un poco que ocupar el lugar del padre. Había como una carga... Sí, total. ¿Qué es lo que te digo? A ver, que la puede tener el hijo del Tano el gallego que vino y que... Total. Que era, no sé si era un taller, era o el negocio... Sí, Talleres Mazzotti. Ahí está. Y eras como el que abrazó... Y siempre está cuando se va el pater, volviendo a esto del patriarcado, de bueno, ¿y qué hacemos? Y este es el que se ocupó siempre, y las relaciones con los cuñados, y no le diste bola a este. Había una humanidad hablando, y es una película que brilla, y es una película en el re buen sentido sencilla. No precisás 18 explosiones. No es gracioso, no es una comedia física que se cae en una grúa y aparece Jim Carrey haciendo así. Entonces, son ese tipo de mojones como que para el cine de acá, o las producciones de acá, creo que valen muchísimo más que la película en sí misma. Mirá, valen el mensaje. Sí. Hay una realidad que para mí es difícil mirándolo un poco desde adentro, porque obviamente no participo en todas las producciones, pero conoces un poco a los que trabajan y a los colegas. Entonces, no sé si hay un humor uruguayo. Sí creo que hay una forma de contar que por una cuestión lógica tiene algunas cosas en común, pero con el tiempo se van viendo cada vez cosas más diferentes. Hay una cosa que en un principio
cosa con la cual yo nunca estuve de acuerdo. Nunca estuve de acuerdo por una cuestión de gustos personal, en la cual se decía que el cine uruguayo era un poco lento, que las situaciones eran un poco alargadas. Fue un cine que desde el principio fue súper reconocido en el exterior, que eso no quiere decir que alguien no pueda sentir que sea lento, ¿no? Pero a lo que refiero, que técnicamente siempre fue muy bueno, pero también hay un tema de evolución y del hacer. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un director, eso es una imaginación mía, ¿no? No es yo no soy director, pero el proceso de hacer una película es muy largo, de muchos años. O sea, vos, más allá de conseguir los fondos, estás 5 o 6 años con un mismo proyecto. Entonces vos, cuando haces tu ópera prima, contás las historias con las que te sentís más cómodo y más familiarizado. Y lo que pasa comúnmente es que esas historias primas, no digo que en todos los casos, pero por lógica son más autorreferenciales que las siguientes películas. ¿Por qué? Porque jugás siempre con temas en los cuales te sientas más cómodo y en los cuales te sientas más seguro. Tenés el quinto penal fuerte al medio. Claro, por algo, y es lógico. Sí, es un tema creo que distinto. lo que pasó, y por eso que vos decís Alelí, que empieza que abre cosas, pero como Alelí, otras películas, fue una cuestión lógica. Es que los directores, cuando digamos, yo no sé si llamarlo industria, pero cuando, sí, que en definitiva es una industria porque da mucho trabajo además, cuando se empiezan a hacer cada vez más películas, series, las historias obviamente se van abriendo en el abanico. Y las formas de contar también. Pero por una cuestión del hacer y por una cuestión que a mí me pasa como actor también, que uno es actor cuando actúa. Entonces, y hay un tema del oficio más allá del talento. Por ejemplo, Leticia Jorge y Ana Guevara, que escriben a Lelí, ya habían hecho 2 cortos y su ópera prima fue Tanta Agua, que a mí me tocó también coprotagonizar. Y ya vos te das cuenta desde sus primeros guiones la calidez que tenían y la calidad para contar las historias. Porque eso que vos viste en Alelí, sin un buen guión, es imposible. No, Alelí es guión. Entonces, es imposible. Es una película... Porque en definitiva, ¿tiene algún hecho mágico en la historia que la quiebre? O como se dice, enigmático, sorpresivo. No, es una historia que vos... No, y tampoco te lleva puesta a nivel presupuestal que los grandes cines tienen ese botón rojo. Claro. De que si la película es una mierda, yo llamo a Michael Bay y me explota 3 cosas y por lo menos vendo unas entradas. Acá es guión y las actuaciones. Y yo lo que creo es que también, ¿qué pasó? De esa generación con la que yo empecé a trabajar, ahora ya hay otra generación, con la cual me ha tocado la suerte de también empezar a trabajar con algunos y que también traen visiones. Vos estás viendo, yo por lo menos estoy viendo cada vez películas muy diversas. Podrán tener un lío en común. Yo creo que una de las cosas que tiene, que es buena para las actrices y los actores del Uruguay, es que hay una tradición que yo supongo que tendrá que ver con la gran tradición teatral que hay en el Uruguay y el respeto hacia el teatro. Más allá de que ahora pueda ir menos gente, más gente, hay una tradición teatral en el Uruguay. Y yo lo que noto es que los directores, en general, directoras, tienen una gran, no preocupación, una gran ocupación en el trabajo del actor. Y hay un énfasis en eso y un cuidado. Eso no es en todos lados igual. Porque el cine es un universo muy amplio en el cual hay que tener en cuenta muchas cosas. Todo y cada punto te define. Exactamente. El sonido. Cualquier, Por ejemplo, el sonido, ni que hablar, el la sonido lo que se termina ve. de ensanchar una No, película. y lo que se ve de los personajes, por más trabajo de actuación que hagas dedicado y ensayo que hagas previo, hasta que no ves el personaje cómo se ve y lo ubicás en el lugar y en su contexto, el personaje no se crea. Lo que acaba de decir el Jeff Bridges, que es un actorazo, en esa película... ese personaje lo define él con su gran actuación, pero también lo define todo lo que muestran de ese personaje. Desde cómo está vestido, el lugar donde está, sus amigos. Entonces el cine es un mundo inmenso, que maneja muchas variables, como cualquier expresión artística. Pero ¿qué pasa? En el teatro, nosotros tenés un trabajo con el director previo, pero el día de la función, todos esos universos, ahí están las luces, obviamente, y lo que son muy importantes, pero hay muchas cosas que se manejan en el momento y que el actor termina siendo el último que define. En el mundo del cine no es estrictamente así. No, de hecho, se edita después. Y, exacto. Entonces, debe haber pasado de líneas que no entraron. Entonces, cuando... Yo creo que si hay una cosa distintiva que hay en el cine uruguayo es que, si bien eso es así, hay una gran ocupación de cómo definir los personajes. Y eso parte desde el guión, porque si vos haces una película en que entran y salen personajes, por más que sean 3, 4 escenas, una escena, y no le das un mínimo entorno como para darle... Son herramientas para el actor para ubicarte en un lugar.
porque el cine, aparte, además como se filma parcializado. Eso te iba a preguntar justo, ¿sabes? Claro, es muy importante que en el guión vos tengas herramientas para construir una historia del antes de ese personaje. Que después el espectador es difícil que vea eso, o por lo menos que vea exactamente lo que vos pensaste. Pero ese entorno, que si no está en el guión, o por lo menos si el guión te tira alguna punta, es como un personaje un poco hueco. Eso al final, en la acumulación de ver una película, para mí, se nota. Totalmente. De hecho, viste que se dice que una película no deja de ser, digamos, un porcentaje de un universo creado por un autor. O sea, vos lo que estás viendo es la punta del iceberg. Exactamente. De todo lo que se creó. En el caso de Alelí, que es ya te digo, ese drama clase mediero, esa cosa que dijimos, ayuda al contexto a que se construya, porque se construye medio que solo y va más en la empatía del espectador. Pero me parece clave ya te digo, a nivel actoral, como vos decís, define, y está bueno eso que decís de que el director acá capaz que está más pendiente en ustedes. Yo siento eso. A ver, yo donde más he trabajado es en Argentina y alguna cosa en Brasil. No es que sienta la diferencia, tenemos muchas cosas en común. Pero sí sé que no siempre es así. Y sobre todo en las series donde se filma muchas más horas de material. Ahí es clave, ¿no? Porque... A mí, por ejemplo, El Reino es algo que yo tengo que destacar, el tiempo que igual se le dedicaba a los actores, más allá de la gran cantidad de escenas para filmar. Eso es muy importante porque en cualquiera de los lenguajes, sobre todo el cine que hacemos, como vos decís, que no es sino va a ser un cine. Hay presupuestos muy diferentes, pero nunca va a ser el cine que apueste al efecto multimillonario. No, tenemos que cuidar, me parece. El cine blockbuster, así. Claro, tenemos que cuidar las historias. Por supuesto, que de hecho, claro, o sea, a mí me parece que el golpe de efecto de Alelí de 25 watts, si se quiere, viaja hacia el mar, porque Viaja hacia el mar también refleja una realidad de muchísima gente que... Total. El plot puede ser una boludez para alguien que no conoce el mar. Mirá, bueno, se toma un ómnibus y va a ver al mar. No, sí, mirá, significa retratar muchísimas personas con una forma de ser, o sea, hay muchísimo más ahí adentro. Es una puerta de entrada, ¿viste? O sea... Total. Entonces Alelí es una puerta de entrada, digo, que fallece el pater y están loteando una casa de balneario que te muestra, o sea, va por explorando todos los personajes de la que organiza. En tu caso, por lo menos, hay una escena que a mí me fascina, que no es un diálogo, es cuando vas yendo como a la casa, en la camioneta. Sí, es que suena mi viejo de Piero. Sí, total. Que ya te digo, eso es una escena re Jeff Bridges, de la cara, de que medio que te permitís como... extrañar al viejo. Es un momento muy importante en la película. Es un gol. Porque, por lo menos así lo fuimos pensando en el trabajo. La película hasta ese momento estaba como enfocada en la familia en general. Y un poco ahí la película se va con el personaje de Ernesto hacia esa casa a descubrir a otra gran protagonista de la película, que es la casa. La casa, claro. Porque la casa, que es algo que... Ahí tenés lo que es el cine, ¿no? No era cualquier casa. Podía ser más de una, no digo que tenía que ser esa o solo esa. Pero tenía que ser una casa que nos llevara a esa casa de afuera que todos alguna vez vimos. La casa con el nombre en cursiva. Claro, y algunas cuestiones que permitieran viste, que te llevaran a ese lugar. La vajilla, todo. Total, exacto. Es lo que te digo. Cuando en la construcción del personaje de Ernesto, obviamente por un tema de producción, cuando nos fuimos para allá, filmamos todo lo de allá, ¿no? Claro. Estuvimos viviendo, ya no me acuerdo si fueron 3 semanas la casa estaba en Atlántida, pero nosotros nos quedamos en Parque Plata. Y es lo que te digo, vos ensayás, de hecho fuimos a ensayar la casa previamente, pero cuando ubicás al personaje en ese lugar, decís, bueno, este es Ernesto. Y bueno, pasó una cosa un poco particular con esa escena, y es que la película es una coproducción con Argentina. Sí, entonces, de hecho hay un actor, tu cuñado, digamos, argentino. Sí. Y por un tema que yo no te lo voy a saber explicar bien, de fondos que se tenían que recuperar en Argentina, la película tenía que tener 2 días de rodaje prontos antes de tal fecha. Y la película, por una cuestión, como pasa siempre en el cine, que se atrasó por alguna cuestión que ya ni me acuerdo, no se iba a empezar a filmar en esa fecha. Entonces tuvimos que filmar esos 2 días antes. O sea, esa escena la filmás antes de todo del rodaje. Wow. Cuando se filmaron 2 escenas. Toda esa escena de Ernesto yendo en el auto hacia su casa afuera, hacia Alelí. Y otro día de rodaje en el que yo no estaba, es que mi hermana, que hace Romina Pelufo, se encuentra con su exnovio en la playa.
También es una Sí, escena, es una muy escena buena escena. muy linda. La relación entre los dos es buenísima también. Exacto. Las relaciones entre hermanos cruzadas me gustan hasta Sí, más sí, que total. el uno a uno, digamos. Total, sí, el sí, tuyo con la que sería la hermana mayor. Sí, sin duda, Y sin el- duda. el Con de la la madre, menor. con Mirela, Claro. con Romina, sí, sin duda. La escena en la comisaría es otra así como Sí, no, genial. Sí, pivotal, ¿viste? digo, para mí a mí como en la construcción del trabajo, imposible hacerlo sin la relación con los otros. O sea, yo fui construyendo a Ernesto un poco no de antagónico, porque en el fondo había una cuestión de recuperar aquel cariño que tuvieron de chicos, pero con el personaje de Mirela, que era mi hermana mayor, que siempre estamos como en la película en una tensión. súper tenso, ahí va. Claro, pero también era esa necesidad de en algún momento recuperar un momento aceptable. ¿Viste esa cosa que decís? Como cualquier Éramos hermano. hermanos, niños, llevamos de tal manera, ¿cómo no podemos tener un momento de recuperar eso? Totalmente. ¿Dónde quedó eso? Y Claro. después esa cuestión de la hermana menor, que por un lado esa cosa protectora y no sé cuánto, por otro lado también esa cosa hasta a veces un poco abusiva de interferir en la vida del otro, ¿no? Claro. Porque no disfrazado porque el personaje lo hiciera de manera maquiavélica, pero sí, pero detrás de esa cuestión de la protección y de yo te cuido, también está en el yo vigilo todo lo que haces. Sí, te digito, ¿no? Exacto. Te llevo, obvio. Bueno, se filmaron esos 2 días, unos cuantos meses antes de filmar la película, siempre con porque no era fácil hacer eso, ¿no? Para nada. No, para nadie de todo el equipo. No, de hecho es una escena que... Empezando por Leticia, pero no, por una cuestión logística no se podían hacer escenas con locaciones porque no estaban. O sea, se eligió el auto y la playa. Claro. La playa. Claro, la casa capaz que ni la teníamos. No, la casa seguramente no la tenía. Aleri no existía No. como tal. Entonces, siempre con la cuestión de si, bueno, si el material que después o sea, después vemos el desarrollo de la película y vemos que no nos pega, ¿viste? O después los personajes se fueron con otro tono, otro lugar, siempre decimos, bueno, le vamos a encontrar el lugar de repetir estas escenas. Por suerte, no fue necesario. No, entran bien y son dos Claro, escenas. no digo, pero fueron esas. Claro. Se podían haber puesto a filmar. No, sobran cuentos de capaz que escenas que no entraron. Capaz que se hicieron así en películas argentinas y después las tuvieron que correr. No, acá fue por una cuestión de fechas, ¿viste? Vos Claro. tenés que tener iniciado el rodaje, no sé. Sí, es una forma de mostrar que estás como en curso de... Sí, no, fue una cuestión que había que hacerlo. Por eso recuerdo bien claro, era como entrar en el personaje en un momento medio de quiebre del personaje. Por lo menos, no sé si de quiebre en su vida, pero sí que como que Sí, ¿cómo siente no? la necesidad de escape, esa cosa de, La bueno, escena del auto es me una voy. escena del el hombre capaz que de antes, ese hombre como patriarcal. bueno, sí, que se permite, mirá, eso que Mirá, mi abuelo sí, lloraba a escondidas, ¿viste? siempre pasa que con Leticia somos amigos además, ¿no? Además de que tuve la suerte de que me dirigiera 2 veces. Y en el proceso de ensayos, que fue un proceso muy lindo y de mucho trabajo, hay resistencia del actor, ¿viste? La resistencia está en el que es un personaje que en apariencia y sin negárselo, protege a su familia, tiene sobre sus hombros una responsabilidad que le pesa horriblemente, que es ocupar el lugar del padre y encima con esa carga emotiva de nunca lograr ser como él era. Pero ese es el clásico, es shakespeariano eso. Total. Y por otro lado, no dejar de mostrar cómo desde ese lugar en el cual podemos decir que era un poco víctima de la situación, como desde ese lugar también ejerce un poder que muchas veces invade los espacios de los otros. Y a veces de manera, y que fue lo que más me costó encontrar del personaje, esa cosa, con esa insistencia, en lo cual el que lo ve dice, por favor, que en algún momento este tipo deje... Afloje, claro. Como que afloje un poco la cuerda. Todo eso también tratando de generar empatía, porque es difícil, que es un poco lo que tienen todos los personajes. Que de alguna manera vos siempre te tiene que tirar alguna punta de los personajes, que vos digas, bueno, que vos te sientas de alguna manera identificado. Pero está buenísimo eso que decís, porque en una película buena siempre dicen que vos al malo, un entrecomillado, Sí, sí. te lo estoy haciendo a vos, pero la gente Sí, no lo sí. escucha. Vos al malo lo entendés en parte. Claro, yo... En la película más chota, más infantil, el malo es uno que es malo, pues se despertó y quiere joder. Claro, sí. Siempre hay una justificación, hay siempre hay un porqué. Un lado B, hay un tipo que era bueno y se convirtió en malo, hay un resentimiento, hay un sentido de venganza. Hay una intención de cuidar, si vos decís, que tampoco Ernesto, Sí, Néstor sí. sos vos. Ernesto es el malo.
No, Sí, no. Yo pero- me refería desde mi personaje, porque en realidad tenés el personaje pero de la tiene, madre. tiene lados. Lo bravos. bueno que tiene la película, además, es que así como en ese momento se muda un poco con Ernesto hacia la casa de afuera, todos los personajes son muy ricos. La hermana mayor, la hermana menor, la madre. Sí, cada uno está como jugando su partido, que eso enriquece. Exacto. Y una cosa que también estaba en el guión y que era un desafío para los actores, es que toda esa lucha de poderes estaban atravesadas por el cariño. Porque en definitiva son gente que se quiere. Claro. Entonces, que a veces, bueno, como son las relaciones humanas, ¿no? Pero a veces puede pasar que vos llegues a un punto, por más familiar que sea, que estás tan distante de una forma de pensar, que eso termina bloqueando el cariño. Y en este caso, ese límite el guión no lo ponía. Sí, que evidentemente la distancia, ¿no? No. La distancia entre los intereses y un poco esa cuestión de no poder recuperar lo que tuvieron. Y esa casa representaba para Ernesto, por lo menos, era como el último, o sea, Ernesto sentía que ese era el último mojón, que si perdía ese punto, ya no. Claro, el último no hay retorno. bastión. El último bastión. El último bastión. ¿Sabías que TCC es el único en ofrecerte lo mejor de la TV on demand de internet para tu hogar? Todo lo que quieras saber de sus packs está en tcc.com.uy o al 2410-1616. De hecho, a mí me gusta mucho además las películas que no tienen esos 10-15 minutos de preámbulo. Sí, sí, Alelí sí. es un caso que arranca... O sea, Es para muy que linda la esa vea, escena. arranca escriturando básicamente la Sí, ven. sí. Vamos, como diciendo, esto es así que se corta el último. No lo vamos a repasar toda, pero me gustan esas películas, ¿viste? O esas bandas, esas canciones que arrancan 1, 2, 3, pa. Sí. Las bandas que entran a un recital y dicen, buenas, qué lindo. No, me gusta el ta. Y Alelí tiene eso. Te saco a todos detrás de Momo, que entiendo que participaste también. Que acá está bueno cambiar el foco, pues hablamos un ratito de Netflix, de lo que es participar en una producción gigantesca, de un rodaje que era de 10 días y terminó siendo un poco más. Sé que hiciste cosas para HBO, si mal no recuerdo. Sí, el hipnotizador. El hipnotizador, hiciste algo con Juan Minujín, también hiciste Hice una película que es una película con director uruguayo de producción totalmente argentina, se llama Los Últimos Románticos. Era un coprotagónico con Juan, que fue una... Un animal, ¿no? Sí, es un crack, aparte como persona, un trabajo precioso. Por eso, ¿cómo pasás de eso a todos detrás de Momo? Que yo la vi, me gustó mucho. Me parece que no se le dio la pelota que se le tendría que haber dado, siendo una ficción, porque hacer una película es un huevo, pero lo que tú decías, la dificultad de armar una serie, de construir personajes, de estirarlos en el tiempo, de seguir con un guión robusto que sostenga, debe ser más jodido todavía. Y en este caso es un policial que involucra, viste, murga, fútbol, algo hablando de Yeravide, que decía que es un personaje espectacular, también parecido al de 25 watts, así como medio como Kramer de Seinfeld, esos tipos como que entran fuera. Sí, mirá, ¿cómo esa doble dinámica, viste? Porque me imagino que es más guerrera, entre comillas, la realización. A ver, de ir a sí, y... A ver, sin duda te podría marcar la distancia en la cuestión, en el marco de producción. De producción, a ver, en el sentido, no del trabajo de los productores. No, la parte de inversión, hablemos claro, de guita. De cantidad de plata. Ahí va. El motorhome. Que en definitiva no define la calidad ni del guión ni de las actuaciones. Lo que sí define es el entorno y el tiempo para poder filmar las escenas que vos tenés previstas y la capacidad económica que tienen los productores para poder elegir los lugares para filmar esas escenas. Evidentemente, siempre hay una limitante, ¿no? Porque no importa el número que sea, porque estoy seguro que para la producción de Netflix también les hubiera gustado tener más capacidad que la que tenían, porque... Totalmente. O sea, Universal, eso pasa en cualquier ámbito de la vida. Y Universal debe querer gastar... Eso es así. Si una película de 100 palos le Ahora, sale de si 50... vos me decís en la calidad del trabajo, de la actuación y de la construcción de los personajes, la distancia no es la que se piensa. No hay una forma muy diferente de trabajar. Bien. Es una forma muy similar. Si hay una realidad que es incontrastable, que es, tenías dos directores, Pablo Estonia y Dan Viniés, los dos súper reconocidos, con películas estrenadas en los festivales más prestigiosos del mundo, tipos súper talentosos, pero que nunca habían hecho una serie y encima la hicieron juntos, que ya son amigos, se conocen, han trabajado juntos, pero era
era como, desde algún punto de vista, una primera experiencia de hacer, en mi caso, protagonizar una serie. Era mi primera vez, había participado esa de HBO y había protagonizado El Mundo de los Videos, que también que está por ahí en YouTube, que la recomiendo, es una serie preciosa. Pero era una serie de Matías Gans y Rodrigo Lapado. Era una serie que éramos 3, 4 protagonistas, una historia muy contenida en un videoclub. Es la historia como del último videoclub del Uruguay. Es una serie que si la podés ver está buenísima, me encanta. Era una serie bastante más parecida a una película. Filmamos 5 semanas en una locación bastante contenida. En este caso, El Mundo de los Videos era más capítulos, mucho más horas de rodaje, muchas más horas de serie, de material para filmar, y con un presupuesto irrisorio comparado con cualquier serie que se haya hecho en cualquier lugar de Latinoamérica, esa cantidad de capítulos, y sacándome a mí con la calidad que tiene. Es un mérito enorme, porque la verdad que se hicieron 10 capítulos con lo que se hace un capítulo en cualquier serie en el Río de la Plata. Eso está salado, ¿viste? ¿Cómo? A ver, no quiero decir que esto sea un mérito, lo mejor es que hubiera más dinero. En las condiciones que se hicieron con los fondos que había, se hizo así. Claro. Y para mí fue primero, un personaje. Hoy hablábamos de la capacidad que te da la comedia de pasar por todas las emociones. El personaje que me plantearon el Garza, Adrián Viñez y Pablo, era un personaje que para mí era un sueño, porque me permitía de esa cuestión media ingenua, y a su vez esta cuestión de estar en un lugar como medio escondido, escondiendo tu identidad, o sea, en una relación con su esposa que también mostraba una cara y tenía que esconder otra, una cuestión hasta media ingenua desde parte de él. Un personaje que te ofrecía muchas posibilidades, claro. y fue un placer. Y bueno, evidentemente estaría buenísimo que ahora se filmaron. Me tocó participar el año pasado en 2 series argentinas que vinieron a filmar acá. Yo creo que estaría buenísimo que hubiera recursos para que se pudieran filmar series uruguayas con un poco más de solidez financiera, ¿no? Porque en definitiva, claro, el lenguaje de la serie, a nivel del trabajo del actor, a ver, puede ser que tenga otro ritmo, seguramente, te tenés que acostumbrar no varía tanto, pero sí te da una posibilidad de contar que está buenísima. Y en definitiva, lo mismo que te dije, que el desarrollo de lo que es la industria y el aprender a hacer. Para que las series sean cada vez mejores, precisamos hacer series. Claro, y además lo peor es que se arma un polo acá, una industria. Estás en la serie Piro Yankee, ¿no? Participé en Porno y Helado de Piro Yankee. Es para Amazon, tenés cartón lleno. Esa es Amazon y falta Disney Plus. Y participé también en Barra Brava, Rodrigo Bracera es el director. Pero claro, lo positivo de que toda esa cantidad, y vinieron muchas otras series más, ¿no? Israel Caetano hizo una con... Caetano es una película, otras el Presidente, y se hicieron series, un montón de series. Amsterdam, que se llamaba otra. Hubo muchas. Pero claro, falta algo criollo. A ver, lo enormemente positivo de eso hay trabajos para actores uruguayos, seguramente mucho más difícil acceder a protagónicos en esas series, porque esas series ya vienen con protagónicos desde Argentina. Claro, ya traen Es así. Hay trabajo para el equipo técnico uruguayo, en el cual es súper respetado de Argentina. O sea, en Argentina vienen el director y después ya saben que acá... Garantía. Tienen todo para resolverlo con enorme calidad. Y eso también es buenísimo, porque precisamos, o sea, para que el actor del trabajo, el trabajo del actor se resalte, sea valorado, precisamos que todos los demás rubros tengan esa misma capacidad de desarrollarse, y eso acá es una garantía. O sea, no lo digo yo, ¿no? Te lo dicen desde las publicidades que vienen de cualquier parte del mundo a filmar acá. Acá técnicamente claro, no tenés, o sea, acá técnicamente estás al nivel. A eso voy. Siento que estamos tan cerca, porque hay un polo logístico, hay... Ahora, lo único, no diría el negativo de eso, digo, lo que se hace más difícil. Poder contar nuestras Lo que se hace más difícil, o es una sensación que tengo yo, espero que esté equivocado, es que con todo ese lugar ocupado se está haciendo un poco más difícil contar las historias nuestras. Claro. Por una cuestión lógica. Si tenés a mucha gente ocupada, todos los técnicos ocupados en todos estos trabajos, ya te queda menos tiempo para las producciones de acá, claro, menos capacidad de trabajo, horas hombre de trabajo técnicos. Pero bueno, yo creo que igual hay que
también fueron 2 años muy especiales, que por suerte ese trabajo estuvo acá. Sí. Porque movió, de hecho, mirá, se estaba filmando acá y no en muchas otras partes del mundo. No, de hecho, cuando yo retomé El Reino, se estaba filmando El Reino en Argentina y la serie Luis Miguel en México. Te estoy hablando de Latinoamérica, ¿no? Incluido México, eran las únicas 2 series que había y después enseguida se empezó a filmar en Uruguay. Con un esfuerzo enorme, haciéndonos por personas. Yo tuve, no sé, 12 días de rodaje en porno velado y no sé cuántos hisopavos me hicieron. Uno por día se hacía. No, sí, claro. No, y producciones acá que coexistieron, viste, en una época se estaba grabando. No, y ahora se siguen filmando. La serie esta de la de Conmebol y una producción, no sé, de Globo que había acá en Punta Carreta, que vos decís, ¿cómo esto nos pasa por adelante, no? No, claro, sí, yo creo que hay que encontrar la forma, que obviamente no es que esto se me está ocurriendo a mí, no lo piensa nadie, lo piensan todos, imagino. No, y estarán todos ocupados en eso. El desafío, capaz. Claro, la cuestión es convivir con eso, que nos hace mucho bien, pero que eso no frene el desarrollo de las historias propias, porque en realidad historias propias no me refiero a historias que tenga que ser una persona tomando el mate en la Rambla. Me refiero a historias... Jaime Ross caminando por 18 me refiero a historias propias, aunque las nuevas generaciones de directores y de fotógrafos y de iluminadores y de directores de arte tienen para contar. Claro. Entonces, no te digo todas, porque no se cuentan todas las historias, nunca se cuentan todas las historias, ni acá ni en ningún lado. Pero que ese espacio no solo no se vea reducido, sino que se vea fortalecido. ¿Cómo hacer eso? Bueno, yo desde afuera es muy fácil decir, bueno, si las cadenas internacionales vienen acá, podríamos pedirle que nos dieran un espacio, por lo menos. Sí, exigir unos fondos para esto. A ver, la teoría es muy fácil, estoy seguro que se le ocurrió, mucho antes que a mí se le ocurrieron a varios productores esto. Sí. No debe ser tan sencillo, pero bueno, desde mi lugar, si vos me decís, desde mi lugar de actor, cosa que no me ha pasado, pero si yo tuviera que elegir entre participar 5 o 10 días en una serie que viene de afuera y participar en una película uruguaya, sin duda hago la película uruguaya. Porque no por una cuestión de localista, sino porque mi trabajo de actor, está buenísimo participar 10 días o 5 días en una serie. Pero seguramente me aporte más en mi evolución como actor protagonizar una película en Uruguay, sin duda. Te iba a preguntar si pudieras elegir qué hacer ahora, ¿qué harías? Mirá, lo acabas de contestar un poco. No, a ver... No, a ver. Mira, yo ahora me voy. Yo te voy a ser sincero, que es un poco que yo pasan los años y sigo sintiendo lo mismo. Cuando no tengo un proyecto en vistas, me cuesta sentirme actor. Lo sigo siendo, pero si no tengo un proyecto es más Algo difícil. Dijiste al principio referido a los personajes de la obra en la que haces, de relacionado a la felicidad, claro, y objetivos. Claro. Está bueno cómo conectás ahora. Y yo ahora, a mí me encanta actuar y ahora yo me voy a filmar en marzo un personaje de 3-4 días de rodaje, una película muy linda, argentina, y después tengo una película uruguaya para hacer, que este año seguramente no se haga, y después, bueno, y la obra de teatro, ¿no? No tengo nada confirmado, y ojalá me vinieran de esas series que estuve el año pasado, aparte con directores súper talentosos, pudiera seguir estando. No es que... Sí, lo que digo es que sí sería... Lo que a mí no me gustaría ver de acá a 5 años, es que eso fuera lo usual, lo que hay en nuestro trabajo, y que las historias nuestras no se estén contando. Eso para mí sí sería una frustración. Decir, ok, de acá a 5 años... No, 5 años te puse por decir una pero cifra. está bueno, ponele 10 si querés, para darle tiempo a los estudios que... Claro, que eso no nos... Que la rutina del día a día no sea... Y para mí esa dinámica sí, más que nada. Eso no sé. No, igual, no sé si eso está por pasar tampoco. Es una sensación personal. Quizás eso, quizás nos agarre el 2022 y se filmen las cantidades de películas uruguayas que estaban previstas y esa preocupación mía no tenga sentido. Te pongo un ejemplo, esta de Caetano Togo esa película es argentina. Es argentina, pero digo, es de un cuidacoche, de trapitos que le dicen. Sí. Es una película que ponele que puede ser un punto de partida, porque es una realidad de algo que se puede haber contado acá. Digo, así pero a ver... Ponele que ese tipo de ideas nos acercan, si se quiere un poco, a esto que estás mencionando, de que nos den esa posibilidad de contar, como vos decís, no un gaucho a caballo con la bandera de la divisa puesta, pero sí una Lelí. A ver, no es que las plataformas no sepan de la existencia, de hecho Netflix compró a Lelí para tenerla 2 años en su plataforma. Claro.
antes de que se estrenara, de un arreglo. Yo la vi por ahí, de hecho. Claro, lamentablemente el estreno de cines fue un jueves y la pandemia se declaró a los 4 días. Eso es otro tema que está buenísimo para mencionar a la ligera nomás, Sí. porque de hecho lo hemos hablado, pero que es otra cosa que la gente no tiene en cuenta. Cuesta un huevo hacer una película acá y después las salas capaz En que todos te- lados, ¿eh? Obvio, pero digo, En Argentina también. ni que hablar, pero ponerle que acá la Sí, sí, sí. dificultad que mencionás existen. Y después el producto final tampoco compiten en igualdad de condiciones. Las salas te dan capaz que 10 días, te dan horarios. Bueno, sí, es un tema no, ese, sí. Está Igual Cinemateca, veremos, eso sí es así, es así. Es así. Lo que también es verdad es que vamos a ver qué pasa con el cine después. Era un proceso que se venía viendo, hay una realidad, las plataformas que están buenísimas, un poco compiten con el cine, inevitablemente. Claro. Si bien son dos experiencias totalmente diferentes, No, a mí me encanta ir al cine, te da otra Claro. cosa, pero es un sustitutivo. pero es así, Sí. claro. ¿Qué pasa cuando vos durante un año y medio, ya no hubo competencia? Porque el cine estaba cerrado. Claro. Entonces, no soy apocalíptico, no creo que el cine no va a desaparecer, pero sí, hay una realidad que hay que ver cómo se está manejando eso. También te voy a decir una cosa que es una realidad. La financiación de las películas uruguayas nunca estuvieron relacionadas con el cine, con la proyección de las películas ni con los ingresos por proyectar las películas. No, claro. Hay una industria, me imagino que y en Argentina el 99% de las películas igual. Es la misma dinámica. Sí, hay una realidad. En Argentina se hacen, no sé, 60 películas por año. Creo que en un momento eran 50, entonces 60, de las cuales 55 están en cartelera una semana, 10 días. Ahí está. O sea, después si nosotros nos enteramos de 5, 6, 7, que son un tanque, que la van a ver 2 millones de personas. Claro. Está, pero atrás de esas hay 50 que le Claro. pasan lo mismo que a las películas de acá. Es que esta conversación muchas veces la he escuchado de comunicadores argentinos, de realizadores argentinos. Por eso te digo. Y la vemos acá y decimos, y ya quisiéramos nosotros, de última por lo menos, tener esas... No, te digo, esas en cinco. relación, por ejemplo, que me ha pasado a mí, Mr. Kaplan, Alelí, 3 de Pablo Stoll, en relación de cantidad de gente, fueron más Mi Mundial, ni que Mi hablar. Mundial, otro gol, fueron claro. vistas acá por muchas más personas que la mayoría de las películas de Argentina en proporción, te digo. Claro. Ahora, o sea, la financiación nunca fue por taquilla acá, porque lo que cobra una película por taquilla es muy poco, y por la cantidad de espectadores que van al cine acá en Uruguay, nunca una película se podría financiar con las entradas que venden, jamás. Claro. Ni acá ni en Argentina tampoco. La enorme mayoría de las películas de Argentina, no te estoy diciendo las que la van a ver 1,5 millones de personas, imagino que ahí el ingreso. Nada, la comedia de Suar, por Claro, ponerle pero nombre. no, capaz te que- digo, o Darín, que es un tipo Darín. que corta un montón de entradas. Sí, como loco. Y pero Franchella. claro, pero estoy hablando de algunos casos puntuales. La financiación de las películas viene de los festivales, de los fondos. Bueno, a ver qué pasa con esos festivales, porque también han sido muy castigados. Y además los festivales tienen una cosa hermosa, que en lo particular, que a mí me permite viajar, que eso eso está buenísimo. No, pero fuera de como joda. el periodista deportivo. Claro, ¿viste? Loco por el mundial. lo que tiene realmente muy bueno es que realmente ahí conoces el cine de otros lugares del mundo. A nivel comercial es muy difícil eso. Es un congreso Total. para los actores. Realmente es, obviamente no todos los festivales son iguales, hay algunos que son más interesantes que otros, como todo en la vida. Pero bueno, veremos qué pasa con eso también, porque un poco los festivales han sido muy castigados con esto de la pandemia. Y también dependen mucho de la visibilidad del cine, ¿viste? Sí. De la pantalla del cine. Veremos qué pasa con eso, ¿viste? Que ahora están, inclusive hay actores y actrices que protestan porque las películas son estrenadas a la vez en cine y en las plataformas. Y, Claro. los actores y actrices cobran por la cantidad de entradas vendidas. Claro. Entonces, O sea, cuando firmaron sus contratos, Demorámela. claro. Para Eso, en mi caso, los actores, eso acá no pasa. Tenés ahí uno que te arregla. No, eso- Tenés a Rabaida ahí que te... No, pero digo, es una realidad que no influye acá en nosotros, pero sí tiene que ver con esa supuesta tensión que hay. Sí, choque de fuerzas, como hay en todas Exacto. las industrias. Veremos cómo se va desarrollando eso y en el medio de eso ver cómo nosotros logramos que de toda esa cantidad de series y películas que se vienen a filmar acá, que está buenísimo y que ojalá sigan viniendo, que las nuestras sigan ahí. Firmes. Que sigan ahí, que sigan construyendo. Hay muchas historias por contar y se viene una camada nueva de directores, nueva, no digo que es nueva en el sentido que quizás sean un poco menos conocidos. Este año se estrenaron varias películas impresionantes de directores de óperas primas, uruguayas. Las vacaciones de Hilda, de Banchero, es un lujo. La muerte del perro, creo que se llama, la de Matías Gans, es maravillosa. Son tipos súper talentosos. Y bueno, por eso, y así como esas otras. Un montón. Esperemos que se sigan contando todas. Divino. Néstor, mil gracias por este No, tiempo. por favor, un Arriba, gusto. Vamos arriba.